Buenos días, soy Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE Business School desde Madrid, España. Durante la nueva realidad empresarial, ¿cómo levantar las empresas después de esta parálisis comercial? ¿Qué recomendarían como medidas de contingencia y para mitigar el efecto de la pandemia? Bueno, la verdad es que es una pregunta bastante difícil porque todos los días la pandemia se va cada vez complicando más, por tanto no hay una respuesta clara. Los países, digamos, que están sufriendo más duramente, como ha sido China, y ahora es Italia y España, lo que han hecho ha sido confinar a los ciudadanos o a la mayor parte de los ciudadanos y solo dejar que funcionen los sectores, digamos, esenciales para abastecer a la población. La población está en casa. Y quizá la medida más importante es tratar de congelar la economía. Para eso, pues el gobierno español lo que ha hecho ha sido dar una serie de subsidios importantes a todos los trabajadores que pierdan su trabajo durante el tiempo que esté parada la economía, para que puedan aguantar, lo mismo que proveer de liquidez a las empresas para que éstas no tengan problemas de solvencia una vez se supere. El problema de esto es que son medidas muy costosas, van a requerir un aumento de la deuda muy importante y, en segundo lugar, que son medidas que si el parón de la economía dura poco tiempo funcionarán y si no, mucho me temo que provocarán daños irreversibles a la economía. Una vez terminado el COVID-19, ¿qué se debe hacer a nivel mundial? Bueno, pues probablemente tratar de ir recuperando la actividad productiva en el punto en el que se quedó, es decir, tratar de limitar la confinación de la población y que la gente no pueda salir a trabajar, que muchos establecimientos estén cerrados, ir abriéndolos para ir tratando de recuperar esa actividad económica. En teoría, si esto dura poco tiempo, pues yo creo que se recuperaría, la economía podría aguantar. Como decía antes, el problema es que esto duró mucho. Si esto es así, pues va a haber necesidad de ayudas económicas, de políticas fiscales, de subsidios que van a ser, como digo, muy costosos para los estados que las apliquen. Muchos comentan sobre una recesión económica. Como ciudadanos, ¿cuál podría ser nuestro mejor resguardo para no quedarnos sin recursos o terminar en pobreza extrema? Tener ahorrado el dinero, comprar qué activos o productos, qué emprendimiento de bajo costo se podría iniciar. Todo esto teniendo en cuenta que aún no se sabe cuánto durará esta emergencia. La verdad es que esto nos ha pillado un poco desprevenidos, sobre todo creo que a Italia, a España y a otros países de Europa que empiezan a ver ahora la situación. En Latinoamérica la situación va con más retraso y a lo mejor no golpea con tanta intensidad, pero poniéndonos el peor de los casos, yo creo que la cosa más favorable en este momento es tener alguna disposición de ahorro. El comprar activos, pues el problema que estamos viendo con los activos es que están disminuyendo de precio de forma brutal por la falta de actividad, las bolsas, todo está cayendo. Por tanto, a lo mejor no es el mejor momento comprarlo ahora cuando eso va a tener un precio muy, muy inferior. Tal vez es mejor comprarlo cuando haya caído para luego beneficiarse de futuras subidas. En cuanto al emprendimiento de bajo costo, pues realmente si se paraliza la actividad económica va a ser difícil que cualquier actividad emprendedora funcione, salvo que esté relacionada con las áreas que van a ser claves para mantener la actividad económica durante la pandemia, es decir, el abastecimiento de recursos a la población como alimenticios, sanitarios, etcétera. En España una cosa que está funcionando muy bien es que muchas empresas y muchos particulares se han lanzado a hacer mascarillas para poder abastecer a la población, puesto que no había suficientes. El problema es conseguir los insumos para fabricarlas y el conseguir luego distribuirlas, pero creo que ese tipo de productos que van a ser necesarios durante el tiempo que dure la pandemia van a ser los más interesantes y los más necesitados por las autoridades. Después de esta pandemia, ¿cómo se avisora el cambio o repercusión en el sistema económico del mundo? ¿Y cuál es el rol que tendrán las tecnologías informáticas en esta transformación? Realmente la pandemia, si algo va a servir, va a ser para impulsar todo lo que son las tecnologías de comunicación y tecnologías de teletrabajo. En España muchas empresas han tenido que adoptar el teletrabajo y no estaban totalmente preparadas, no tenían a lo mejor los equipos necesarios o los sistemas. Pero lo han tenido que hacer muy deprisa y prepararse o adaptarse a esta nueva situación. Yo creo que si algo nos va a dejar esta
como herencia esta pandemia, aparte de los desgraciados costes que está teniendo desde el punto de vista personal, es que la economía mundial va a estar mucho más preparada y las empresas para el teletrabajo. Temas como el comercio electrónico se están desarrollando mucho más, pero sobre todo nos vamos a dar cuenta que se puede teletrabajar, que no es necesario esa cultura tan presencial en muchos tipos de tareas, y por tanto creo que todo lo relacionado con eso va a sufrir un fuerte impulso, ya lo está sufriendo, y va a ser un poco la herencia que se va a quedar después de la crisis. En estos tiempos se habla mucho de la economía circular, economía naranja y demás términos que muchas veces se quedan en teoría. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que esto se implemente en esta nueva realidad? La verdad es que pensar en estos momentos en economía naranja, en economía circular o en otra serie de conceptos, cuando la pandemia la tienes aquí, las cifras de fallecidos se incrementan dramáticamente todos los días, pues no tiene mucho sentido. Yo creo que lo que habría que hablar ahora es de una economía de supervivencia. Tenemos que vencer al virus, vencer a la pandemia para tratar de recuperar la actividad económica. Tiempo tendremos después para poder pensar todo este tipo de conceptos y aplicar ese tipo de conceptos que seguramente son muy necesarios, pero que seguramente ahora no es el momento. Veremos al final cuánto dura la pandemia, veremos cómo sale la economía, y en función de cómo salga, pues veremos si este tipo de conceptos se pueden aplicar con más rapidez y con más pragmatismo y voluntad de lo que venía siendo hasta ahora. ¿Cuáles son los retos de la investigación para los próximos 5 años? Lo cierto que el reto inmediato es conseguir unos fármacos que palíen los efectos del coronavirus, y sobre todo conseguir una vacuna. Creo que estos son los retos médicos más importantes, porque si no va a ser muy difícil vencer al virus. La tasa de propagación y de letalidad de este virus, sobre todo en las personas de edad más avanzada, es muy alta, y evidentemente necesitamos tanto fármacos como vacunas. Pero yo creo que más que los retos de la investigación, que tendrán que seguir investigando este tipo de virus que hemos visto que van surgiendo cada X tiempos, la gripe aviar, el SARS, el ébola, todo este tipo de pandemias que se van extendiendo, tenemos que estar mejor preparados para afrontarlas, y por tanto los gobiernos lo que tendrán que tener son reservas estratégicas, pues tanto de los insumos que son necesarios para tratar este tipo de pandemias: mascarillas, geles desinfectantes, respiradores, toda una serie de instrumentos, equipos de protección para los sanitarios que los gobiernos tenían en poca cantidad para el día a día, digamos, pero que nos damos cuenta que son absolutamente insuficientes. Creo que hoy el reto va a pasar por eso, y por supuesto seguir coordinando la investigación para conseguir cuanto antes fármacos contra el coronavirus y desde luego una vacuna. ¿De qué manera la educación puede ayudar a mejorar el impacto social, político y económico después del COVID-19? Lo mismo que muchas empresas han tenido que adoptar el teletrabajo aquí en España, es también absolutamente cierto que los colegios y las universidades están cerrados, por tanto los centros educativos se han tenido que adaptar también a la teleeducación. En ese sentido, algunas instituciones estaban más preparadas para poder afrontar ese reto, porque ya trabajaban con metodologías online, pero otras pues se han dado cuenta que no habían hecho los deberes. Creo que el reto educativo va a ser también trabajar en la digitalización de la educación, para que esta pueda hacerse de forma presencial, absolutamente necesaria, pero que también se pueda complementar con educación online. Para eso es necesario tener plataformas y sistemas, pero también metodologías para que los docentes se formen y puedan, transmitir sus conocimientos de esta manera. Por tanto, creo que es también muy importante esta adaptación, y si una cosa vamos a tener es una enseñanza. Yo estos días estoy viendo cómo muchos docentes de otras instituciones pues se están formando aceleradamente para tratar de poder impartir sus conocimientos. Por tanto, creo que esta va a ser la gran herencia. Vamos a estar una sociedad mucho más digitalizada desde el punto de vista del trabajo, pero también desde el punto de vista educativo.